En incontables ocasiones hemos hablado sobre los diferentes tipos de personajes que hay en la lucha libre y cuáles pueden ser sus representaciones. También se ha tocado el tema del impacto que tiene la cultura arte marcialista en nuestro deporte. Es por ello que hablaremos de uno de los tríos más espectaculares que se pudieron ver en los 80 y en los 90, el Trío Fantástico. Tres hombres vestidos con indumentaria arte marcialista se unieron en los años 80 para formar la tierra para los niños fantásticos. Kato Kung Lee, Blackman y Kung Fu. Reunir juventud innovadora, manera de luchar y sobre todo la coordinación en tercia fue como llegaron los artes marcialistas más famosos de los 80 y los 90. Kung Fu había llegado a ser retador del campeonato nacional welter y luego campeón de ese campeonato tras una eliminatoria, mientras que Kato Kung Lee ya había sido campeón mundial de los pesos welters de la NWA. Su estilo luchístico en verdad era sorprendente y todos los dejaba con la boca abierta hasta las demostraciones de la espectacularidad de los tres. Kato Kung Lee, Kung Fu, en particular los dos primeros mostraban su dominio en las artes marciales. Álvaro Meléndez Tibanés, mejor conocido como Blackman, era el líder del trío legendario conocido como Los Fantásticos. Fue formado como luchador en su natal Guadalajara con el Diablo Velasco, debutando en el año de 1965 como La Gacela, siendo un muy buen peso ligero. En el año de 1977 se convirtió en Blackman y más tarde en el Toreo de Cuatro Caminos, en octubre del 78, ganó el título mundial ligero de la UWA vacante, dejado por el Signo, derrotando a El Matemático en una final de torneos técnicos contra técnicos. Mantuvo el cinturón durante 3 años y lo defendió 69 veces. Formó equipo con Whiteman, Alberto Muñoz, pero más tarde se peleó con él y lo desenmascaró en septiembre de 1981. En el mismo año perdió el título mundial ligero ante Black Terry. Kung Fu, Raimundo Cuesta Veloz, fue un luchador mexicano profesional más conocido bajo el nombre de Kung Fu. Hizo su debut en la lucha libre profesional en 1968 con el nombre de Raya Costa. El 4 de agosto de 1974, Cuesta perdió una lucha de apuesta ante el villano tercero y fue rapado. Cuesta Veloz se basó en su interés por las artes marciales y se hizo llamar Kung Fu. Tenía una máscara de colores negro con naranja. En su lucha de debut como Kung Fu, se asociaría con el Santo contra el Ángel Blanco y Ray Mendoza. Su estilo de lucha libre en las artes marciales y diversos elementos cómicos rápidamente ganaron a Kung Fu una gran cantidad de fans. Kato Kung Lee, Johnny Lescano Smith, un luchador profesional panameño mejor conocido por el nombre luchístico de Kato Kung Lee, combatió con los nombres del Valiente, Rayo de Oro, El Jaguar y Johnny Lescano. Kato Kung Lee se asoció con Kung Fu, un luchador que utiliza la misma combinación de la lucha libre y las artes marciales al igual que él. Juntos en equipo ganaron el campeonato de parejas en la Arena Coliseo por lo menos 2 veces. El equipo también ganó las máscaras de los Jaliscos, Jalisco 1 y 2, en una lucha de apuestas en encuentro de máscaras contra máscaras. En la UWA, Kung Fu y Kato empezaron a hacer equipo con Blackman, formando el trío llamado Los Fantásticos, que pronto se convertirá en una de las tripletas estelares de la UWA. El trío Fantástico se convirtió en el primer campeón mundial de tríos de la UWA el 18 de marzo de 1984, derrotando a Solar, Superastro y Ultraman en la final de un torneo para coronar a los primeros campeones. El trío Kung Fu, Kato y Blackman perdieron el título de tríos de la UWA ante los Misioneros de la Muerte. Entre los años 84 y 85, la empresa mexicana de la lucha libre y la UWA corrieron una serie de programas conjuntos con el intercambio de luchadores entre las dos promotoras, incluyendo los Fantásticos. Los Fantásticos también tuvieron innumerables campeonatos de tríos, así como de también manera individual. Su estilo arte marcialista los hizo muy populares en Japón, teniendo en cuenta que el lejano oriente siempre ha sido partidario de un estilo similar al de los luchadores japoneses. Los tres Fantásticos fueron partícipes del mítico Toreo de Cuatro Caminos, donde enfrentaron a muchos tríos famosos en aquella época: el trío Fantasía, los Cadetes del Espacio, los Brazos, los Villanos, entre otros más. Dentro de esta etapa, los Fantásticos pasaron un trago amargo que por poco les cuesta su carrera deportiva. De acuerdo al canal de YouTube Misticero TV, este caso lamentable en el que se vieron involucrados los artes marcialistas se remonta en el año de 1985 en el Auditorio Miguel Barragán en San Luis Potosí, donde Kato Kung Lee, Blackman y Kung Fu se enfrentaban a los Cadetes del Espacio, Solar, Ultraman y Superastro. Llegó el día, el lugar estaba lleno de personas que querían ver este combate entre ambas tercias. Sin embargo, para el momento en que presentaron los luchadores, muchos de los aficionados ya estaban bajo los efectos del alcohol. Entre ellos, Alfonso Gutiérrez, un aficionado que empezó a insultar a Blackman como si tuviesen un conflicto personal.
Durante la lucha, el aficionado se la pasaba insultando a Blackman hasta llegar al punto de arrojarle cerveza. Por supuesto, el luchador se contuvo demasiado hasta que en una parte de la batalla, Blackman fue sacado del ring para ser víctima de un tope suicida cortesía de Superastro. Sin embargo, los luchadores cayeron exactamente frente al aficionado Alfonso y sus acompañantes, los cuales no dudaron en aprovechar que los luchadores habían caído frente a ellos para atacarlos a golpes. Ante el ataque, Blackman no pudo contenerse más, y al ver que sus acompañantes de Alfonso se le iban encima, Kato Kung Lee y Kung Fu apoyaron a su compañero en la campal. Los cadetes del espacio se encargaban de evitar dicho conflicto, pero ya era demasiado tarde. Los aficionados sentenciaron que terminando el evento continuarían la agresión ante los gladiadores. Al terminar la lucha, muchos aficionados hicieron el llamado a elementos de emergencias, quienes se encargaron de sacar con bien a los fantásticos en patrullas. Sin embargo, Alfonso quedó con la nariz rota, una herida en la cabeza y costillas fracturadas, por lo que fue trasladado al hospital central y los luchadores fueron detenidos. Los artes marcialistas declararon que el aficionado y sus acompañantes fueron los responsables de iniciar todo el conflicto, e incluso antes de la función, el aficionado habría dañado un auto de ellos, por lo que desconocían cuál era el problema personal que tenía con ellos. Sin embargo, los testimonios de muchos testigos del conflicto no ayudaron mucho a los luchadores y pedían que cayera todo el peso de la ley sobre ellos y su suspensión de la licencia de luchadores. Los artes marcialistas fueron trasladados a los separos en espera de una resolución por parte de las autoridades, sin imaginar que lo peor llegaría al día siguiente. La prensa amarillista local atacaron con todos los luchadores publicando fotografías de ellos sin máscara y revelando sus nombres, tachándolos de antiprofesionales, revoltosos, conflictivos, entre otras cosas más. Afortunadamente, después de un par de días, pudieron salir bajo fianza, pagando los gastos médicos del herido, quien a pesar de que la prensa reportó como grave y delicado de salud, jamás estuvo en peligro, ya que incluso la declaración del aficionado fue la que permitió que los luchadores pudieran salir. De igual manera, de forma afortunada, las notas de la prensa no trascendieron y se quedaron solamente en lo local, lo que permitió que los luchadores pudieran continuar luchando con sus personajes y máscaras de manera normal. Después de eso pasó mucho tiempo para que los luchadores volvieran a pisar San Luis Potosí. Después de tantos logros, campeonatos, tragos amargos y derrotas, el trío fantástico se tuvo que desintegrar, ya que cada uno de los integrantes tomaría caminos distintos. Entre 1984 y 1985, la empresa mexicana de lucha libre y la UWA corrió una serie de programas conjuntos con el intercambio de luchadores entre las dos promotoras, incluyendo a los fantásticos. Cuando terminó la cooperación, Kung Fu decidió quedarse con la empresa mexicana de lucha libre. Blackman se quedó en la UWA. Y Kato Kung Lee comenzó a luchar en el circuito independiente, poniendo fin a los tres fantásticos. Más tarde, Kato Kung Lee había vuelto a la empresa mexicana de lucha libre, pero en el bando de los rudos. El 28 de noviembre de 1986, el Hijo del Santo derrotó a Kato Kung Lee en el auditorio de Tijuana, Baja California, en una lucha de apuestas máscara contra máscara, por lo que el panameño perdió la incógnita. Más tarde, Kung Fu y Kato Kung Lee comenzaron una rivalidad, por lo que los dos antiguos socios ahora eran enemigos. La disputa entre los dos vio como Kung Fu derrotó a Kato Kung Lee en luchas de apuestas en el año de 1988, por lo que fue rapado. Después de esto, perdería la cabellera contra el Satánico, Mocho Cota, Bestia Salvaje, Javier Cruz, Jerry Estrada y El Signo. Kato Kung Lee y Johnny Lescano Smith fallecerían el mes de mayo de 2016 a causa de un paro cardíaco después de haber sido internado en un hospital. Como dato curioso, horas antes de su deceso, se había corrido la noticia de su fallecimiento. La Arena México le brindó un minuto de aplausos al conocer la errónea noticia. Durante la madrugada del día siguiente, falleció. Kung Fu, Raimundo Cuesta Veloz. Cuando terminó la cooperación, Kung Fu decidió quedarse con la empresa mexicana de lucha libre. En 1986, Kung Fu ganó el campeonato de peso medio del mundo de la NWA a Gran Cochise, ganando uno de los campeonatos de mayor prestigio en todo México. Kung Fu conservó el título durante aproximadamente 10 meses antes de perderlo contra el Dandy. En 1987, Kung Fu recuperó el título el 6 de octubre de 1987 al derrotar al Dandy y lo retuvo hasta el 10 de julio de 1988, donde perdió ante Atlantis. Kung Fu perdería la máscara contra Atlantis en 1990, culminando una pelea de apuestas en donde quedó desenmascarado. El que ha sido más regular ha sido Kung Fu, el que ha sido más persistente con la misma tesitura ha sido Kung Fu, el que ha mantenido el nivel, el que ha perdido la cabeza ha sido Atlantis. Atlantis, dice Davis que no. Con esto retuvo el campeonato mundial de peso medio cuando se enfrentó a Emilio Charles. Y aquí, señoras y señores, con
una frente que aquí lo está llevando Atlantis para quitarle la máscara. Hay que recordar que él le quitó la máscara a Tierra, Viento y Fuego. A Pablo Fuenterreina perdió la cabellera en compañía del Satánico. Esta es la cara. Después de esto, Kung Fu se volvió rudo, se quedó con la empresa mexicana de lucha libre, para entonces rebautizado Consejo Mundial de Lucha Libre, hasta 1994, donde comenzó a trabajar en el circuito independiente. Por la misma época, Cuesta presentó a Kung Fu Junior al mundo de la lucha libre. A diferencia de las relaciones familiares en la lucha libre que son ficticios, Kung Fu Junior es en realidad el hijo de Raimundo Cuesta. La historia de Kung Fu se pone triste cuando dejó de hacer apariciones en televisión y en la lucha durante años. El 3 de enero de 2001, Raimundo Cuesta Veloz murió de hipertensión arterial. Hasta entonces, nada se había informado de que Cuesta había caído enfermo hasta el día que murió y se cree que había muerto mientras dormía. A Raimundo Cuesta no se le había encontrado hasta el 5 de enero cuando su hijo fue a la casa de su padre para ver cómo estaba. Blackman, Álvaro Meléndez. Después de unirse a los Fantásticos, Blackman se quedó en el toreo y trató de reformar el equipo de los Fantásticos con Kendo y Avispón Negro sin éxito. Mantuvo una dura rivalidad con Blue Panther, a quien derrotó en febrero de 1986 por el título welter de la UWA, pero perdió su máscara contra el mismo una semana más tarde y perdiendo su cabellera contra Panther más tarde. En abril de 1991 se consiguió una nueva máscara y traje como el Celestial. Ganó el título welter de la UWA con ese nombre en 1992 y lo perdió con Super Delfín en mayo del 93 en Japón. Blackman fallecería el 28 de febrero del año 2022 a la edad de 73 años. Sin embargo, su legado continúa con el hijo de Blackman. Otros miembros. Cuando la tercia se desintegró, Blackman intentó reformar el trío, asociándose con Kendo y Avispón Negro, sin embargo, no tuvieron tanto éxito. Kendo, Ezequiel Antonio Rivera, ya había sido parte del trío antes de que Blackman se integrara. Kendo perdió la máscara ante Blue Panther en mayo de 1988 en el auditorio Fausto Gutiérrez Moreno, en una lucha de apuestas máscara contra máscara. Sin su máscara, su popularidad cayó a lo grande. Al ver que su carrera iba cuesta abajo, solicitó a la comisión autorización para conseguir enmascararse de nuevo, pero ambas peticiones fueron rechazadas. Sin embargo, su suerte cambió en 1990, cuando fue enviado a Japón para una gira con Gran Hamada. Él se puso su máscara de nuevo, y las multitudes japoneses lo amaban y se animaba continuamente con su nombre. Al regresar a México, su popularidad no fue tan buena, ya que al estar enmascarado quiso cambiar su nombre a Super Kendo, pero la gente ya sabía su identidad. Después de una amplia carrera en México, perdería de nueva cuenta su máscara ante Super Parca. Avispón Negro, José Luis Hernández, destacó en la década de los 80 dentro del elenco de los Independientes, quien tenía su sede en el Toreo de Cuatro Caminos, bajo el nombre del Monarca, perdiendo la máscara contra Fishman. Posteriormente cambiaría el nombre al Avispón Negro, perdiendo otra vez la máscara en una lucha de apuestas contra Blue Panther. Como dato curioso, Blue Panther le quitaría la máscara a la nueva versión de los Fantásticos en distintos años. Actualmente, Kato Kung Lee Jr. perdió la máscara en contra de Chaos Jr. en el 2001. El hijo de Blackman sigue activo en la lucha libre en el ámbito independiente, al igual que Kendo Jr., que es un luchador que continúa el legado de Super Kendo, alegando que Super Kendo le habría dado el nombre. Este es el final de una era entre los luchadores artemarcialistas, ya que poco a poco se fueron reuniendo en la arena celestial, y ahora los Fantásticos darán excelentes combates recordando la era del toreo desde un plano distinto.